Pequeño y pintoresco pueblo, rodeado por un denso bosque que parecía perderse en el horizonte, vivían dos hermanos llamados Hansel y Gretel. Sus días transcurrían entre juegos y risas, pero su hogar no siempre había sido un lugar de alegría. Su padre, un humilde leñador, trabajaba arduamente para mantener a su familia, pero la escasez de recursos a menudo se cernía sobre ellos como una nube gris. La madre de Hansel y Gretel, siempre preocupada por el bienestar de sus hijos, intentaba estirar lo poco que tenían para asegurarse de que nunca les faltara un plato de comida caliente. Una noche, mientras las estrellas brillaban con intensidad en el cielo, los padres de Hansel y Gretel conversaban en voz baja junto al fuego. Las llamas lanzaban sombras danzantes en la pared mientras susurraban sobre su creciente preocupación. «No sé cómo vamos a seguir adelante», decía el padre, su voz cargada de tristeza. «El invierno se acerca y nuestras provisiones son insuficientes». La madre asintió, sus ojos reflejando la misma inquietud. Sin embargo, sus palabras no pasaron desapercibidas para los oídos curiosos de Hansel y Gretel, que escuchaban desde la escalera. A la mañana siguiente, el padre, con el corazón pesado, llevó a Hansel y Gretel al bosque, con la intención de cortar madera. Los niños, siempre aventureros, se adentraban en el bosque con entusiasmo, recogiendo piedras brillantes que encontraban en el camino. Hansel, siempre el más precavido, guardaba las piedras en su bolsillo, sin saber que pronto serían su salvación. El día transcurrió lleno de risas y juegos, pero cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de los altos árboles, Hansel y Gretel se dieron cuenta de que estaban solos. El bosque, que antes parecía un lugar mágico, ahora se tornaba tenebroso y desconocido. Las sombras se alargaban y el viento susurraba entre las ramas, llenando el aire de misteriosos murmullos. Gretel, con un nudo en la garganta, se aferró al brazo de Hansel. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó con un hilo de voz. Hansel, recordando las piedras que había guardado, sonrió con determinación. «No te preocupes, Gretel», dijo, tratando de infundir fuerza en sus palabras. «Voy a dejarlas caer por el camino para que podamos encontrar el camino de regreso». Así, comenzaron a seguir el rastro de las piedras, iluminadas por la pálida luz de la luna. El bosque, aunque todavía intimidante, parecía un poco menos aterrador con cada paso que los acercaba a casa. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, divisaron la luz de su hogar y corrieron hacia él, llenos de alegría y alivio. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Con el paso de los días, la situación en casa no mejoró. Los padres de Hansel y Gretel se veían más cansados y preocupados que nunca. Una noche, al igual que antes, los hermanos escucharon a sus padres discutiendo sobre cómo podrían seguir adelante. Esta vez, la madre propuso llevar a los niños aún más lejos en el bosque, donde no podrían encontrar el camino de regreso. Hansel y Gretel, aunque asustados, no se dejaron vencer por el miedo. Hansel, astuto como siempre, decidió volver a repetir su truco de las piedras. Sin embargo, esta vez, la madre, sospechando de sus intenciones, cerró con llave la puerta de la casa para que no pudiera recoger más piedras. Al día siguiente, mientras deambulaban más profundamente en el bosque, Hansel se las ingenió para dejar caer migas de pan que había guardado en su bolsillo. Sin embargo, al caer la noche, descubrieron que las migas habían desaparecido, devoradas por los pájaros del bosque. Perdidos y sin un camino visible de regreso, los hermanos se adentraron más y más en la espesura del bosque. El hambre y el cansancio pronto comenzaron a hacer mella en ellos, pero su espíritu aventurero no se apagó.
Después de lo que parecieron horas de caminar, divisaron una casita peculiar, hecha completamente de dulces y golosinas. El techo estaba cubierto de azucarados caramelos y las paredes eran de galleta crujiente. Los ojos de Hansel y Gretel se iluminaron ante la vista y, olvidando por un momento sus preocupaciones, corrieron hacia la casa para probar un poco de su deliciosa fachada. Sin embargo, antes de que pudieran saborear demasiado, la puerta de la casa se abrió con un chirrido, revelando a una anciana de aspecto amable. «Oh, pequeños míos», exclamó con una voz dulce, «¿qué hacen aquí solos en el bosque? Vengan, entren y descansen un poco». Agradecidos por la hospitalidad, los hermanos entraron sin dudarlo en la acogedora casita. La anciana les ofreció una comida caliente y un lugar cómodo para dormir. Sin embargo, durante la noche, el verdadero rostro de la anciana se reveló. No era otra cosa que una bruja malvada con intenciones oscuras. A la mañana siguiente, capturó a Hansel y lo encerró en una jaula, planeando engordarlo para luego comerlo. Mientras tanto, obligó a Gretel a realizar tareas domésticas para ella. A pesar de la desesperación inicial, Gretel no se dejó vencer por el miedo. Con astucia y valentía, comenzó a idear un plan para liberar a su hermano. Cada día, la bruja revisaba si Hansel había engordado lo suficiente, y cada día, Hansel, astuto como era, le presentaba un hueso para que lo tocara, engañando a la bruja al hacerle creer que seguía demasiado delgado. Finalmente, la impaciencia de la bruja llegó a su límite y decidió que no podía esperar más. Ordenó a Gretel que preparara el horno para cocinar a su hermano. Sin embargo, Gretel, con inteligencia y rapidez, fingió no saber cómo hacerlo. «¿Podrías mostrarme cómo, abuela?», preguntó con voz temblorosa. La bruja, impaciente y confiada, se acercó al horno para demostrar cómo debía hacerse. En ese momento, Gretel aprovechó la oportunidad y con todas sus fuerzas empujó a la bruja dentro del horno, cerrando rápidamente la puerta tras ella. Hansel y Gretel se abrazaron con lágrimas de felicidad y alivio, sabiendo que finalmente estaban a salvo. Con la ayuda de la astucia de Gretel y el ingenio de Hansel, los hermanos lograron encontrar el camino de regreso a casa, llevando consigo una bolsa llena de joyas y tesoros que habían encontrado en la casa de la bruja. Al llegar, sus padres los recibieron con abrazos y lágrimas de alegría. La familia, ahora unida y sin preocupaciones económicas, gracias al tesoro, vivió felizmente, recordando siempre la valentía y el ingenio que los llevaron de regreso a casa. Y así, Hansel y Gretel aprendieron que, incluso en los momentos más oscuros, el coraje y la inteligencia pueden iluminar el camino hacia la salvación. Jetzt wirst du die Geschichte auf Spanisch hören, mit Untertiteln auf Deutsch. Konzentriere dich darauf, wichtige Phrasen zu erkennen und ihre Bedeutung zu verstehen. Je öfter du zuhörst, desto natürlicher wird dir das Spanische erscheinen. Viel Spaß dabei! En un pequeño y pintoresco pueblo, rodeado por un denso bosque que parecía perderse en el horizonte, vivían dos hermanos llamados Hansel y Gretel. Sus días transcurrían entre juegos y risas, pero su hogar no siempre había sido un lugar de alegría. Su padre, un humilde leñador, trabajaba arduamente para mantener a su familia, pero la escasez de recursos a menudo se cernía sobre ellos como una nube gris. La madre de Hansel y Gretel, siempre preocupada por el bienestar de sus hijos, intentaba estirar lo poco que tenían para asegurarse de que nunca les faltara un plato de comida caliente. Una noche, mientras las estrellas brillaban con intensidad en el cielo, los padres de Hansel y Gretel conversaban en voz baja junto al fuego. Las llamas lanzaban sombras danzantes en la pared,
mientras susurraban sobre su creciente preocupación. «No sé cómo vamos a seguir adelante», decía el padre, su voz cargada de tristeza. «El invierno se acerca y nuestras provisiones son insuficientes». La madre asintió, sus ojos reflejando la misma inquietud. Sin embargo, sus palabras no pasaron desapercibidas para los oídos curiosos de Hansel y Gretel, que escuchaban desde la escalera. A la mañana siguiente, el padre, con el corazón pesado, llevó a Hansel y Gretel al bosque, con la intención de cortar madera. Los niños, siempre aventureros, se adentraban en el bosque con entusiasmo, recogiendo piedras brillantes que encontraban en el camino. Hansel, siempre el más precavido, guardaba las piedras en su bolsillo, sin saber que pronto serían su salvación. El día transcurrió lleno de risas y juegos, pero cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de los altos árboles, Hansel y Gretel se dieron cuenta de que estaban solos. El bosque, que antes parecía un lugar mágico, ahora se tornaba tenebroso y desconocido. Las sombras se alargaban y el viento susurraba entre las ramas, llenando el aire de misteriosos murmullos. Gretel, con un nudo en la garganta, se aferró al brazo de Hansel. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó con un hilo de voz. Hansel, recordando las piedras que había guardado, sonrió con determinación. «No te preocupes, Gretel», dijo, tratando de infundir fuerza en sus palabras. «Voy a dejarlas caer por el camino para que podamos encontrar el camino de regreso». Así, comenzaron a seguir el rastro de las piedras, iluminadas por la pálida luz de la luna. El bosque, aunque todavía intimidante, parecía un poco menos aterrador con cada paso que los acercaba a casa. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, divisaron la luz de su hogar y corrieron hacia él, llenos de alegría y alivio. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Con el paso de los días, la situación en casa no mejoró. Los padres de Hansel y Gretel se veían más cansados y preocupados que nunca. Una noche, al igual que antes, los hermanos escucharon a sus padres discutiendo sobre cómo podrían seguir adelante. Esta vez, la madre propuso llevar a los niños aún más lejos en el bosque, donde no podrían encontrar el camino de regreso. Hansel y Gretel, aunque asustados, no se dejaron vencer por el miedo. Hansel, astuto como siempre, decidió volver a repetir su truco de las piedras. Sin embargo, esta vez, la madre, sospechando de sus intenciones, cerró con llave la puerta de la casa para que no pudiera recoger más piedras. Al día siguiente, mientras deambulaban más profundamente en el bosque, Hansel se las ingenió para dejar caer migas de pan que había guardado en su bolsillo. Sin embargo, al caer la noche, descubrieron que las migas habían desaparecido, devoradas por los pájaros del bosque. Perdidos y sin un camino visible de regreso, los hermanos se adentraron más y más en la espesura del bosque. El hambre y el cansancio pronto comenzaron a hacer mella en ellos, pero su espíritu aventurero no se apagó. Después de lo que parecieron horas de caminar, divisaron una casita peculiar, hecha completamente de dulces y golosinas. El techo estaba cubierto de azucarados caramelos y las paredes eran de galleta crujiente. Los ojos de Hansel y Gretel se iluminaron ante la vista y, olvidando por un momento sus preocupaciones, corrieron hacia la casa para probar un poco de su deliciosa fachada. Sin embargo, antes de que pudieran saborear demasiado, la puerta de la casa se abrió con un chirrido, revelando a una anciana de aspecto amable. «Oh, pequeños míos», exclamó con una voz dulce, «¿qué hacen aquí solos en el bosque? Vengan, entren y descansen un poco». Agradecidos por la hospitalidad, los hermanos entraron sin dudarlo en la acogedora casita.
La anciana les ofreció una comida caliente y un lugar cómodo para dormir. Sin embargo, durante la noche, el verdadero rostro de la anciana se reveló. No era otra cosa que una bruja malvada con intenciones oscuras. A la mañana siguiente, capturó a Hansel y lo encerró en una jaula, planeando engordarlo para luego comerlo. Mientras tanto, obligó a Gretel a realizar tareas domésticas para ella. A pesar de la desesperación inicial, Gretel no se dejó vencer por el miedo. Con astucia y valentía, comenzó a idear un plan para liberar a su hermano. Cada día, la bruja revisaba si Hansel había engordado lo suficiente, y cada día, Hansel, astuto como era, le presentaba un hueso para que lo tocara, engañando a la bruja al hacerle creer que seguía demasiado delgado. Finalmente, la impaciencia de la bruja llegó a su límite y decidió que no podía esperar más. Ordenó a Gretel que preparara el horno para cocinar a su hermano. Sin embargo, Gretel, con inteligencia y rapidez, fingió no saber cómo hacerlo. ¿Podrías mostrarme cómo, abuela?, preguntó con voz temblorosa. La bruja, impaciente y confiada, se acercó al horno para demostrar cómo debía hacerse. En ese momento, Gretel aprovechó la oportunidad y con todas sus fuerzas empujó a la bruja dentro del horno, cerrando rápidamente la puerta tras ella. Hansel y Gretel se abrazaron con lágrimas de felicidad y alivio, sabiendo que finalmente estaban a salvo. Con la ayuda de la astucia de Gretel y el ingenio de Hansel, los hermanos lograron encontrar el camino de regreso a casa, llevando consigo una bolsa llena de joyas y tesoros que habían encontrado en la casa de la bruja. Al llegar, sus padres los recibieron con abrazos y lágrimas de alegría. La familia, ahora unida y sin preocupaciones económicas, gracias al tesoro, vivió felizmente, recordando siempre la valentía y el ingenio que los llevaron de regreso a casa. Y así, Hansel y Gretel aprendieron que, incluso en los momentos más oscuros, el coraje y la inteligencia pueden iluminar el camino hacia la salvación. Bevor du weitermachst, hat dir diese Lektion gefallen? Dann abonniere unseren Kanal, gib dem Video ein Like und teile es mit deinen Freunden. Deine Unterstützung hilft uns, noch mehr tolle Inhalte für dich zu erstellen. 2001. Jetzt hören wir die Geschichte ohne Untertitel. Das wird dir helfen, deine Hörfähigkeiten zu testen und zu sehen, wie viel du gelernt hast. Mach dir keine Sorgen, wenn es nicht perfekt ist. Üben ist der Schlüssel. En un pequeño y pintoresco pueblo, rodeado por un denso bosque que parecía perderse en el horizonte, vivían dos hermanos llamados Hansel y Gretel. Sus días transcurrían entre juegos y risas, pero su hogar no siempre había sido un lugar de alegría. Su padre, un humilde leñador, trabajaba arduamente para mantener a su familia, pero la escasez de recursos a menudo se cernía sobre ellos como una nube gris. La madre de Hansel y Gretel, siempre preocupada por el bienestar de sus hijos, intentaba estirar lo poco que tenían para asegurarse de que nunca les faltara un plato de comida caliente. Una noche, mientras las estrellas brillaban con intensidad en el cielo, los padres de Hansel y Gretel conversaban en voz baja junto al fuego. Las llamas lanzaban sombras danzantes en la pared mientras susurraban sobre su creciente preocupación. «No sé cómo vamos a seguir adelante», decía el padre, su voz cargada de tristeza. «El invierno se acerca y nuestras provisiones son insuficientes». La madre asintió, sus ojos reflejando la misma inquietud. Sin embargo, sus palabras no pasaron desapercibidas para los oídos curiosos de Hansel y Gretel, que escuchaban desde la escalera. A la mañana siguiente, el padre, con el corazón pesado, llevó a Hansel y Gretel al bosque con la intención de cortar madera. Los niños
siempre aventureros, se adentraban en el bosque con entusiasmo, recogiendo piedras brillantes que encontraban en el camino. Hansel, siempre el más precavido, guardaba las piedras en su bolsillo, sin saber que pronto serían su salvación. El día transcurrió lleno de risas y juegos, pero cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de los altos árboles, Hansel y Gretel se dieron cuenta de que estaban solos. El bosque, que antes parecía un lugar mágico, ahora se tornaba tenebroso y desconocido. Las sombras se alargaban y el viento susurraba entre las ramas, llenando el aire de misteriosos murmullos. Gretel, con un nudo en la garganta, se aferró al brazo de Hansel. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó con un hilo de voz. Hansel, recordando las piedras que había guardado, sonrió con determinación. «No te preocupes, Gretel», dijo, tratando de infundir fuerza en sus palabras. «Voy a dejarlas caer por el camino, para que podamos encontrar el camino de regreso». Así, comenzaron a seguir el rastro de las piedras, iluminadas por la pálida luz de la luna. El bosque, aunque todavía intimidante, parecía un poco menos aterrador con cada paso que los acercaba a casa. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, divisaron la luz de su hogar y corrieron hacia él, llenos de alegría y alivio. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Con el paso de los días, la situación en casa no mejoró. Los padres de Hansel y Gretel se veían más cansados y preocupados que nunca. Una noche, al igual que antes, los hermanos escucharon a sus padres discutiendo sobre cómo podrían seguir adelante. Esta vez, la madre propuso llevar a los niños aún más lejos en el bosque, donde no podrían encontrar el camino de regreso. Hansel y Gretel, aunque asustados, no se dejaron vencer por el miedo. Hansel, astuto como siempre, decidió volver a repetir su truco de las piedras. Sin embargo, esta vez, la madre, sospechando de sus intenciones, cerró con llave la puerta de la casa para que no pudiera recoger más piedras. Al día siguiente, mientras deambulaban más profundamente en el bosque, Hansel se las ingenió para dejar caer migas de pan que había guardado en su bolsillo. Sin embargo, al caer la noche, descubrieron que las migas habían desaparecido, devoradas por los pájaros del bosque. Perdidos y sin un camino visible de regreso, los hermanos se adentraron más y más en la espesura del bosque. El hambre y el cansancio pronto comenzaron a hacer mella en ellos, pero su espíritu aventurero no se apagó. Después de lo que parecieron horas de caminar, divisaron una casita peculiar, hecha completamente de dulces y golosinas. El techo estaba cubierto de azucarados caramelos y las paredes eran de galleta crujiente. Los ojos de Hansel y Gretel se iluminaron ante la vista y, olvidando por un momento sus preocupaciones, corrieron hacia la casa para probar un poco de su deliciosa fachada. Sin embargo, antes de que pudieran saborear demasiado, la puerta de la casa se abrió con un chirrido, revelando a una anciana de aspecto amable. «Oh, pequeños míos», exclamó con una voz dulce, «¿qué hacen aquí solos en el bosque? Vengan, entren y descansen un poco». Agradecidos por la hospitalidad, los hermanos entraron sin dudarlo en la acogedora casita. La anciana les ofreció una comida caliente y un lugar cómodo para dormir. Sin embargo, durante la noche, el verdadero rostro de la anciana se reveló. No era otra cosa que una bruja malvada con intenciones oscuras. A la mañana siguiente, capturó a Hansel y lo encerró en una jaula, planeando engordarlo para luego comerlo. Mientras tanto, obligó a Gretel a realizar tareas domésticas para ella. A pesar de la desesperación inicial, Gretel no se dejó vencer por el miedo. Con astucia y valentía, comenzó a idear un plan para liberar a su hermano. Cada día
La bruja revisaba si Hansel había engordado lo suficiente, y cada día, Hansel, astuto como era, le presentaba un hueso para que lo tocara, engañando a la bruja al hacerle creer que seguía demasiado delgado. Finalmente, la impaciencia de la bruja llegó a su límite, y decidió que no podía esperar más. Ordenó a Gretel que preparara el horno para cocinar a su hermano. Sin embargo, Gretel, con inteligencia y rapidez, fingió no saber cómo hacerlo. ¿Podrías mostrarme cómo, abuela?, preguntó con voz temblorosa. La bruja, impaciente y confiada, se acercó al horno para demostrar cómo debía hacerse. En ese momento, Gretel aprovechó la oportunidad y con todas sus fuerzas empujó a la bruja dentro del horno, cerrando rápidamente la puerta tras ella. Hansel y Gretel se abrazaron con lágrimas de felicidad y alivio, sabiendo que finalmente estaban a salvo. Con la ayuda de la astucia de Gretel y el ingenio de Hansel, los hermanos lograron encontrar el camino de regreso a casa, llevando consigo una bolsa llena de joyas y tesoros que habían encontrado en la casa de la bruja. Al llegar, sus padres los recibieron con abrazos y lágrimas de alegría. La familia, ahora unida y sin preocupaciones económicas, gracias al tesoro, vivió felizmente, recordando siempre la valentía y el ingenio que los llevaron de regreso a casa. Y así, Hansel y Gretel aprendieron que, incluso en los momentos más oscuros, el coraje y la inteligencia pueden iluminar el camino hacia la salvación. Jetzt ist es Zeit, ein paar Fragen zu beantworten, um zu testen, wie gut du die Geschichte verstanden hast. Schreib deine Antworten in die Kommentare und zeig anderen, wie viel du gelernt hast. Viel Erfolg!